Dígame. Eh, en relación al cuestionario, en la Ujú. parte de hitos históricos, de Ya. hacer un de tiempo, ¿cuánto es el mínimo y máximo de No hitos? hay, no hay Porque un ahí dice, mínimo máximo. Tenga libertad de hacerlo, usted como pueda, ¿no? Pero busque los hitos que para usted sean más importantes y evidentemente les he pasado varios videos, ¿no? Y diapositivas para ver que hay cosas bastante importantes, ¿no? ok, Ya, ya. A ver, voy a tratar de abrirlo el cuestionario para que revisemos las preguntas. ¿Se recuerdan que este viernes es su examen, no? Sí, doctora. doctora, Ya, ya. Dame un ratito, lo voy a buscar este. Ya. Pues esta clase es importante porque vamos a revisar el cuestionario. Ya. ¿Pueden verlo, chicos? Por favor, los que están en sala de espera, los pueden ir agregando, chicos, por favor. ¿Lo pueden ver, chicos, la diapositiva? Sí, doctora. el Sí, cuestionario sí, doctora. sí se ve, doctora. Ya. Bueno, aquí hay tres conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué es la medicina psicológica? ¿Qué es la psicología y la psicopatología? Le cuento que la típica del examen que le pelan es que me ponen, cuando se le pregunta qué es medicina psicológica, me ponen el concepto de psicología. El concepto de medicina psicológica lo tienen en sus diapositivas. Es como decir psicología médica o medicina psicológica. En realidad, en la mayoría de las clases y los libros está como psicología médica, como el primer libro de Rebecca Young, ¿no? Aquí simplemente le cambiaron el orden como medicina psicológica, pero es lo mismo, ¿no? Es esa parte de la medicina, ¿no? Que se nutre de la psicología, que ayuda al médico para entrevistar mejor, para tener mejor, etcétera. Eso lo tienen un poquito mejor el concepto, pero básicamente eso, la psicología, ya saben ustedes, es el estudio de la mente y la conducta y el comportamiento, ¿no es cierto? Psicopatología es otra cosa, ¿no? Ya es el estudio de las enfermedades mentales, porque psicopato, ya ahí hay sufrimiento, enfermedad, ¿no? Siempre se equivocan en ese, no, psicopatología no se equivocan entre el concepto de psicología y medicina psicológica, porque dice psicológica, plan le ponen el concepto de psicología. Traten de memorizarse esos tres conceptos porque no son lo mismo. Agréguenlos por favor a sus compañeros, chicos, ya ustedes le pueden dar aceptar, por favor, para que no me salga la diapositiva. Ya. Después, simplemente qué son las corrientes de psicología, quería explicar nomás las que son corrientes, ¿no? Son distintas corrientes o distintos paradigmas, ¿no? Que se han dado en la psicología a lo largo de los años, ¿no? Nada más, ¿no? Porque son eso, ¿no? Son distintos paradigmas o modelos, ¿no? Que se han ido dando para explicar las cosas, el comportamiento, ¿no? La mente, ¿no? Ya acuérdense, ¿no? Del conductista, el psicoanálisis, ¿no? Son modelos para dar explicación, ¿no? Al porqué de los comportamientos, ¿no? Y de las conductas patológicas también, ¿no? Esos son las corrientes, o sea, eso es el concepto, digamos, ¿no? Y ahora nombrar 5 corrientes de la psicología, ustedes eligen 5 corrientes que para ustedes sean importantes y las nombran, ¿no? Y describan un breve resumen de una de las corrientes de psicología. Aquí elijan una de ellas, la que más les guste, y no le voy a decir un resumen de una hoja, ¿no? Porque es un examen y no le va a dar tiempo, pero sepan por lo menos la fecha de la corriente, ¿no? Más o menos la fecha en que más o menos estuvo, los principales representantes y las principales premisas de la corriente, ¿no? Porque cada corriente siempre tiene uno o dos conceptos básicos, ¿no? Eso más que todo. Hagan un resumen ya desde ahora, no que lo entregan, y así cuando les toque dar el examen, si les toca esta pregunta, ustedes ya lo tienen eso más o menos, ¿no? En mente y lo escriben, ¿no? Haga una línea de tiempo con los hitos de lo que le decía su compañero, tienen la libertad de hacerlo. Les he dado sí varios,
Hay una parte, ¿no? Es que describe los diferentes autores más importantes, y hay otra que inclusive tiene una línea de tiempo que habla de algunos hitos importantes. Hay otro cuadro que dice, ¿no? Eh, Justamente acontecimientos importantes en psicología, ¿no? Desde la separación de la psicología de las otras ciencias, desde la creación de la Sociedad de Psiquiatría en Estados Unidos, ¿no? O sea, las cosas más importantes que para que vayan encontrando, pónganlas, digamos, ¿no? Si no, da una pequeña línea con los hitos más importantes, ¿no? Pero se los dejo a libertad de ustedes, ¿no? ¿Qué para ustedes puede ser más importante, ¿no? Y todo eso. ¿Por qué les dejo cierta libertad? Porque, como yo les dije, parte de esta clase es que también ustedes empiezan a tener su propio criterio y sus propias opiniones, ¿no? Como profesionales, ¿no? De la salud, ya son parte del personal de salud, ¿no? Están todavía formándose, pero el médico, si ustedes se ponen a pensar, nunca deja de formarse, ¿no? Entonces, desde el momento que ustedes ya entraron ya son parte del personal de salud, ¿no? Y están haciendo ciencia, están estudiando, entonces tienen que aprender a tener su criterio, ¿no? El 8, ¿cuál fue el acontecimiento que hace que la psicología sea una ciencia? ¿De qué fecha está en las diapositivas? Pero como pista, ¿no? Era alemán y hace un laboratorio, ¿no? Eh, ya, y de ahí empieza la psicología como ciencia y se separa de todo. ¿Qué es la relación médico-paciente? Lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué es la transferencia? ¿Qué es la contratransferencia? Muchos inclusive me han dicho, doctora, la pregunta está repetida en otros años. No está repetida. Transferencia es una cosa y contratransferencia es otra. Ya, acuérdense que la transferencia viene a ser lo que el paciente siente de él profesional, ¿no? Está mejor el concepto en la diapositiva, ¿no? Pero es lo que el paciente siente, el conjunto de afectos que puede surgir, ¿no? De pensamientos, afectos que puede tener el paciente hacia el profesional. Y la contratransferencia, en cambio, es lo que ustedes como médicos o profesionales le van a sentir del paciente. Ya saben que puede haber una transferencia positiva o negativa. Pero independientemente de eso, el concepto es, ¿no? Lo que el conjunto, ¿no? De, de sentimientos, ¿no? De afectividad, ¿no? Y lo que pueda sentir y pensar del paciente de ustedes, digamos, ¿no? Más que todo lo que siente, ¿no? Si se siente cómodo, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? No se olviden, ¿no? De que ustedes ya deben haber avanzado las partes de la historia clínica, pero en psiquiatría, ¿no? Que estamos empezando con psicopato y todo lo que es psiquiatría, algo que hemos hablado y que justamente ahorita vamos a repasar un poco después de esto, es el examen mental. Siempre se olviden de poner esa parte, ¿no? Lo que hacemos en la parte de comportamiento y conducta y lo que hacemos los psiquiatras extra es el examen mental, ¿no? Un informe de psiquiatría siempre van a tener el examen mental, ¿no? Entonces, eso no se olviden que nosotros es lo que le agregamos, porque los otros médicos no, o sea, aunque sepan, digamos, en su formación, no lo ponen en la historia, digamos, más o menos lo ven para ver si necesita una valoración, ¿no? Pero pongan todas las demás partes que ya ustedes saben, que pásenlas, obviamente, y le agregan la parte de psiquiatría. ¿Por qué es importante la historia clínica? Eso ya es un poquito más de, como les digo, de su opinión, ¿no? Sí es importante la historia clínica, obviamente, y pueden inclusive investigar por qué es importante, pero también ustedes pueden agregar parte de su criterio, ¿no? ¿Qué es el familiograma? Ya lo vimos, ¿no? Se las pasé las diapositivas, ¿no? En genograma está, genograma y familiograma, esa es la diapositiva, ¿no? Pero hemos visto, ¿no? De que es una representación gráfica, ¿no? De la familia, ¿no? Y se hace como un árbol genealógico, ¿no es cierto? Ese es el familiograma, se lo grafica, digamos, ¿no? Cómo está constituida la familia del paciente. ¿Y por qué son importantes los antecedentes personales y familiares? Ahí ustedes pueden leer por qué y también ustedes pueden aportar, ¿no?
o qué creen ustedes, ¿no? Que es importante, ¿no? Pero creo que es una pregunta bastante lógica, ¿no? Que tiene que ver con genética, con los antecedentes, que en una diapositiva están, ¿no? Las 3P, ¿no? Los predisponentes, los precipitantes y los perpetuantes, ¿no? Pueden ser parte de los antecedentes personales y familiares, ¿no? Y, a ver, de esta ya me preguntaron sobre el hito. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Lo demás es ya, obviamente, hacer el cuestionario, ¿no? Pero ¿tienen alguna duda hasta aquí, chicos, que por ahí se les haya quedado? ¿Cuántas preguntas van a entrar al examen? Usualmente son 10 porque es un parcial. No son más. Estoy viendo cómo lo voy a hacer, si va a ser un cuestionario probablemente sea un cuestionario para la plataforma, con tiempo, ¿no? Pero yo les voy a avisar ese día, les voy a dar un buen tiempo, ¿no? No voy a tratar de matarlo, ¿no? Pero probablemente sean 10 preguntas. Sé que algunos tienen problemas con la plataforma, avísenme si por ejemplo no han podido entregar el cuestionario, igual háganlo porque ya se los pasé, ¿no? Y traten de ponerse al día hasta ese día. Si ese día igual no se les desbloquea el sistema, me avisan, ¿no? Los que tienen el sistema tienen que darlo todo, ¿no? Pero ya en casos necesarios extremos, ya pues se pide permiso para habilitar la plataforma, ¿no? Pero es pidiendo permiso, ¿no? Pero traten de ponerse al día, ¿no? Que traten de ponerse al día para que puedan entrar, porque ahora todo, como yo les expliqué, es por la plataforma, ¿no? Y estamos obligados a eso, ¿ya? Entonces traten de ponerse al día, ¿no? Para que no se atrasen en su examen, porque ahora lo tienen fresco, después vamos a empezar ya a exponer, ¿no? Y se tiene que pedir permiso para habilitar la plataforma, si se puede, ¿no? Pero tenemos que después encontrar un horario que para ustedes no se les cruce con sus clases, ¿no? En medio de sus exposiciones, en medio de sus otros exámenes, ¿no? O sea, yo les digo como consejo, ¿no? Traten de estar al día para no atrasarse, ¿no? ¿No? Porque pasa algunas veces que no se pueden poner al día, y no lo pueden dar el examen, ¿no? Para todos los demás, igual a mí me pasa más, yo pido más o menos una lista de quienes están habilitados para saber, ¿no? Quiénes pueden dar y quiénes no, y el que no da, pues, tiene que excusarse por alguna razón, si no está, porque no, la facultad sabe quiénes tienen problemas en la plataforma o no. Tienen ellos su lista, entonces yo pido la lista y veo quiénes están habilitados y quiénes no, ¿no? Y quiénes no, evidentemente yo hablo con ellos para ver cuál es la situación, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces para los demás no hay excusa, todos los demás tienen que dar, porque a mí la facultad la tiene las listas. Entonces todos tienen que entrar en horario de clase y ahí yo les explico cómo va a ser el examen, ¿no? El que no pueda dar tiene que tener, evidentemente, como ustedes saben, una baja médica, ¿no? Que me tiene que llegar a mí y a la jefe de carrera, obviamente a la doctora Cecilia. Los demás, pues tienen que tratar de estar en su horario. Estudiar no está difícil, chicos. Ustedes ya vieron, está fácil. Esta parte en realidad es la más fácil, ¿no? Ya cuando entramos al examen mental más bien. Ahorita, digamos, solo les voy a dar una pequeña clase de introducción, ¿no? Pero ya cada parte del examen mental ya es más específico y todo eso, ¿no? Entonces, más bien con este primer examen pueden ganar bastante puntaje y con los cuestionarios, ¿no? Y todo eso. Tienen que tratar de ganar bastante puntaje porque creo que esta es la parte más fácil de la materia. Entonces, terminen su cuestionario, estudiando, leando, si han entrado a clase, en la mayoría pueden responder la mayoría de las preguntas, ¿no? Entonces, eso, chicos. Ahora, bueno, les voy a compartir. ¿Hay alguna otra duda, chicos, del examen o del cuestionario? Igual, si no se acuerdan ahorita, porque tal vez entraron de otra clase, no sé, o no estaban pensando totalmente en eso.
Me lo pueden escribir, todavía tienen estos días para escribirme en el grupo o en privado. Si tienen alguna duda me escriben y yo les respondo, ¿ya? Bueno, entonces, no está grabando, está bien. Les voy a compartir un videito de examen mental para explicarles después un poquito, ¿ya? Que eso ya sería más que todo el inicio de la segunda fase. Que tengo que ver todas las ventanas abiertas. Estaba trabajando. ¿Se escucha el sonido, chicos? Sí, doctora. Ya. Sí. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Antonio Y yo soy Julián. y hoy día vamos a hablar... bueno, y tenemos al señor Pícoro. También está el Cubo Rubrik. Ya, muy bien, y ellos nos van a acompañar en esta increíble aventura sobre la psiquiatría. Eso. Así que, bueno, empecemos ¿De qué con... vamos a hablar hoy? la diapositiva lo dice, ahí está bien grande, ¿no? ¿Eso? Examen mental. Ahí dice que soy residente. Bueno, no importa. Ya, listo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que decir sobre el examen mental? Bueno, yo para empezar diría que el examen mental es el procedimiento específico que hace un médico psiquiatra. O sea, todas las especialidades tienen procedimientos que los caracterizan, ¿no? Por ejemplo, de oftalmología, cualquiera va a sugerir que el procedimiento, digamos que lo hace solo un oftalmólogo, sería un fondo de ojo, o un ecocardiograma, pues de todos modos corresponde la lectura, la especificidad, pues a un cardiólogo. Y lo que hace un psiquiatra es un examen mental, ¿no? El examen mental nos sirve para diagnosticar, para hacer pronóstico, para hacer seguimiento, ¿no? Así que, ¿qué otra cosa se puede decir, ¿no? ¿Qué más se Bueno, puede aumentar a ese concepto? según la introducción que tenemos acá, es de que es un examen detallado del comportamiento en todo caso en que se sospeche de la existencia de un problema psiquiátrico. Bien, perfecto, es una definición bastante interesante. Claro, y también Eh, te da el concepto de que estás sospechando una patología, ¿no? Pero también se tiene que decir que el examen mental, al menos si no para tratamiento, también se puede hacer ante cualquier situación, ¿no? O sea, digamos, al observar la vida de un político, se puede pedir qué estaba pensando en ese momento, ¿no? Y si lo cogemos desde el punto de vista de un psiquiatra, vamos a hacer un examen mental, ¿no? De una actitud, de un comportamiento, o en nuestra vida diaria, ¿no? Con las personas con las que nos topamos y cuando rotan otros médicos por nuestras áreas, ¿no? Por el área de salud mental, siempre les sugerimos que la psiquiatría, pues, es psiquiatría de enlace, o sea, la psiquiatría está en enlace permanente, la psiquiatría ve a cualquier paciente, ¿no? Y ellos también deberían de conocer un poco acerca de cómo hacer un examen mental para saber frente a qué paciente está, ¿no? Porque o sea, el estado mental y psicopatológico de cada persona pues influye, ¿no? En cualquier persona, esté o no con una enfermedad. Eso podría decir. claro, o sea, que el examen mental debería ser utilizado como una herramienta no solamente para el psiquiatra, sino para los demás especialistas de la salud. Sí, Ujú. exactamente. Sí. Bueno, Para mejorar claro, el tratamiento. de hecho que dentro de las posibilidades que tenemos, o dentro de las cosas que debería tocarse el médico, también es el hecho de que sepa manejar bien, o al menos lo básico del examen mental, ¿no? Entonces, justamente este esquema que vamos a dar está relacionado a ese punto. Entonces, tenemos lo que es una evaluación directa del comportamiento, determinación del tipo de reacción o tipo clínico del desorden que presenta y la manera en que el paciente funciona como una persona y los factores etiológicos que pueden ser tocados accidentalmente. Claro, una de las cosas a las que a veces nos referimos nosotros es de que se supone que cuando uno hace un examen mental es una recolección de datos, ¿no? Pero también siempre, por así decirlo, vamos enfocados hacia una patología, ¿no? Específica, ¿no? Si por ejemplo tenemos un paciente que es esquizofrénico, ¿no? Nos va a interesar mucho, por ejemplo, los antecedentes de consumo de marihuana, ¿no? Eso es una cosa muy importante, por ejemplo.
a la edad de los 20 años, porque usualmente siempre está relacionado la esquizofrenia con consumo de marihuana. No estamos diciendo que la esquizofrenia tenga que ver con consumo de marihuana, pero es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, esos más o menos tienen que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Y, o por ejemplo, el hecho de las personalidades de trastorno de personalidad límite, por ejemplo, ¿no? Que siempre están relacionados en una gran mayoría a lo que es el abuso sexual en la infancia. Entonces, esas cosas también se van a ir tocando. No necesariamente, no necesariamente se tocan de manera no incidental, pero no sé, de una manera, perdón, exacta, específica, sino que puede ser incidentalmente, ¿no? O sea, quiere decir que de casualidad, ¿no? Es lo que se ve. Claro. Bueno, entonces, ¿cuáles son las partes? Ya. Ahí tienen las partes. Me imagino que las están leyendo. Claro, en estas partes, por ejemplo, lo que decía Antonio, ¿no? De que el examen mental consiste en hacer una evaluación no solo transversal, ¿no? O sea, en la entrevista, cuando estás con el paciente enfrente, pues haces una evaluación de ese momento transversal en ese corte de tiempo, mientras dura la entrevista, pero también se hace examen mental hacia atrás, ¿no? De los antecedentes, por ejemplo, como decía Antonio, para regresar a la idea, si esa persona ha fumado marihuana, si la marihuana cuando la fumó le hizo, ¿qué efecto? O sea, en algunas personas puede inducir pequeños brotes psicóticos, paranoia o alucinaciones y preguntarle, ¿no? O sea, porque es muy diferente una persona que ha fumado mucho tiempo, mucha marihuana y no presenta brote psicótico a otra persona en que cuando fuma pues se siente paranoide o escucha voces, escucha sonidos que otras personas no escuchan, no alucina. Y ese sería un examen mental ha pasado, ¿no? Sí, sí, y me parece que en estas partes pues de todos modos al momento de redactar pues el examen mental también nos dicen que aunque es una herramienta común a todos los psiquiatras, el examen mental es bastante personal, o sea, cada psiquiatra va a sacar su modo de hacer un examen mental de tal manera que al final de un entrenamiento o al final de una residencia, o sea, hay tantos exámenes mentales como psiquiatras hay, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con Pero es esa un opinión? pensamiento borgiano, ¿no? Claro, sí, o sea, la idea también es de que la entrevista psiquiátrica se adapte también como médico, Ujú. ¿no? Así, por ejemplo, tú eres un médico y tienes tu estilo de hacer un examen, una entrevista Sí. de medicina, la adaptes solamente el examen mental, lo adaptes a tu manera de ser. Ujú. No quiere decir de que tú tengas un comportamiento pues, específico, o tengas ciertos gestos que, bueno, hay opiniones, ¿no? Que pueden ser que sí, que tal vez de una manera pausada, de una manera en la que puedes hacer una entrevista de repente de tipo más, como que empática, puede dar un mejor resultado, pero a la larga no quiere decir de que esa sea la ley, ¿no? Siempre hay, puede haber diferentes maneras de cómo interactuar con el paciente, ¿no? Claro, también hay escuelas, ¿no? O sea, hay una escuela norteamericana de hacer psiquiatría, una escuela francesa, y nosotros que estamos en Perú, pues yo diría que es, o sea, pues la escuela peruana de hacer psiquiatría, aunque tenga mucha influencia en sus inicios, ¿no? Mucha influencia alemana, ¿no? Mucha influencia norteamericana, que es el grueso de los textos que usamos son americanos, ¿no? Pero en general es una psiquiatría, pues así como mundial, ¿no? Ese sería el ideal, porque recibimos ideas o textos y en sí, cuando se hace la residencia, no, a excepción de algunas sedes, pues no te encasillan, ¿no? Entonces, Bueno, hay algunas sedes que creo que sí les revisan un poco la manera de hacer el examen, sí, ¿no? tratan de estandarizar, ¿no? Ujú. Estandarizar un procedimiento, sí. Sí, puede ser. Claro, Por estandarizar ejemplo, en el método o la el, técnica. la técnica, por ejemplo, ¿no? Que se está tocando ahorita en uno de los slides, se ve pues ahí por ejemplo, que la entrevista debe ser privada, que es lo ideal, Ujú, ¿no? Por sí, ejemplo, que a veces, por ejemplo, para un médico general quizás no puede ser tanto así, ¿no? Un médico internista, de repente no puede conseguir esa misma facilidad en pisos, por eso. ejemplo, En ¿no? piso, claro, en piso de Ajá. hospitalización, O ¿no? también para un mismo psiquiatra de enlace, ¿no? También fue complicado. Eso. El acercamiento al paciente será amigable, ¿no? Como estaba diciendo, o el tacto, la gentileza, ¿no? Y sencillo, Mm, puede ser natural, íntimo, prudencial también, ¿no? eso, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar ya a la parte que ya es como que ahora hemos hablado de una introducción, Ujú.
Y ahora vamos a hablar sobre, vamos a hacer como que un popurrí de Claro. los conocimientos que tenemos para más o menos esquematizar cómo podríamos hacer una entrevista, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es el porte y la conducta, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, cuéntanos, por ejemplo, una experiencia tuya en la que te parezca que el porte dice mucho del diagnóstico. por ejemplo, lo recuerdo, la primer crisis maníaca que he visto fue en una paciente, una mujer de 32 años con altos estudios universitarios, ¿no? Ella misma, profesora de una maestría. La encontré, a la entrevista, pues subida estábamos en el segundo piso del edificio de la hospitalización de psiquiatría y ella estaba subida a la ventana, casi como queriendo saltar de ella, ¿no? Simplemente se había subido allí porque tenía energía para hacerlo, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, el soporte, pues erguido, bueno, ¿Faraónico? farónico no, farónico implica que está rígido, ¿no? Más bien Ujú. agitada, ¿no? Como Agitando los canción. brazos, claro, faraónico, ¿no? Sí. Tipo Claro, militar, bueno, claro. un porte militar podría decirse también, Ya. pero porte faraónico. El porte, pues dice bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona francamente deprimida, pues difícil que esté como un maníaco, ¿no? Con el pecho erguido, Usualmente está ¿no? cabizbajo, Está ¿no? cabizbajo, ¿no? Cabizbajo, Sí, ensimismado, podría decirse. sí. Con mal aliño, pues, ¿no? También con mal Mal aliño, a aliño, veces, sí. ¿no? ¿Y cómo sería un porte extravagante? Porte más se refiere a la postura del cuerpo, ¿no? Claro, Porque pero la también, extravagancia más bien vendría, bueno, un porte extravagante, un porte faraónico es extravagante, ujú, ¿no? Que poca gente va a estar bastante rígida, ¿no? ujú, Y sostenerse así todo el tiempo. Me parece claro, que por ahí podría ir, ¿no? toda exageración es Mm, un tanto extravagante. ujú. Lo que pasa es que como acá estamos con conducta también, o sea, se mezclamos más o menos el porte y la conducta, ¿no? Claro, aquí es bueno señalar de que Por favor, chicos, a los que estén en sala de espera le van dando a agregar ya. en el examen mental se trata de compartimentalizar, ¿no? Porte y conducta separados, ¿no? ¿Cuál es el porte y cuál es la conducta? Pero Ujú, eso como que al final uno se da cuenta pues que está en el mismo espectro, ¿no? O sea, el porte tiene que ser congruente con la conducta. Si no lo es, significa también, es un dato más, ¿no? Pero son cosas que están íntimamente unidas, ¿no? Un porte, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Un porte extravagante. Una conducta extravagante, lo entendemos fácilmente. Un porte extravagante, pues también, ¿no? Sí, sí, sí. ujú. Esto es Eh, molestias y manera de manifestarlas. Dramatización, seductor, seductora, fanfarrón. claro, Una por conducta, ejemplo, ¿no? lo que es la dramatización, ¿no? Que usualmente se ve mucho en las personalidades histriónicas, ¿no? Sí. Que hay mucha dramatización, o también en algunas trastornos personalidades disociales, ¿no? Usualmente Mm. dramatizan porque en busca de la victimización, ¿no? O les conviene, Ujú. ¿no? Por una Claro, conveniencia, por una ganancia claro, secundaria. o sea, por qué la victimización? Porque la victimización usualmente lo que hace es un tipo de manipulación, ¿no? Claro. Porque a la larga, quien es víctima siempre va a ganar, ¿no? El que es víctima siempre va a ser el que va a tener la razón. Más o menos bajo esa lógica funciona Mm. su dramatización, O ¿no? al menos supone esa persona que va a ganar, ¿no? Con esa actitud, Mm, porque de hecho que ha aprendido que pues así se gana, ¿no? En ciertas mm, situaciones. claro. Ujú. Ser seductor, seductora, eso también corresponde a una personalidad histriónica, pues, ¿no? Sí, Ujú, también no limitado solo a la personalidad histriónica, ¿no? Sino, por ejemplo, también una persona que está psicopatizada, psicópata, ¿no? ujú. Bueno, ahora pasemos a la conciencia. Eso, no sin antes señalar de que en porte, Ya, comportamiento y pasemos al actitud, deporte. pues, o sea, es un abanico de sutilezas, ¿no? Pero Sutilezas, básicamente escribo cuando, acá. eso, Perdón. Sigue, sigue. que cuando viene una persona a consulta eh, por ectoscopía, y lo que se nos dice, por ejemplo, es que
Son sutilezas. Sutil. Sigue. Viene una persona por ectoscopía, dices, ¿no? Que se tiene que hacer un diagnóstico, o tienes que ya enmarcarte, pues, a qué clase de persona te estás enfrentando, ¿no? Claro. Y ese diagnóstico, al menos de la personalidad, se hace en porte, comportamiento, actitud, ¿no? Ya de entrada tienes que sacar un diagnóstico y mediante las otras partes del examen mental confirmar o no. En realidad se ese podría hacer diagnóstico. todo un video sobre el porte nomás, ¿no? Sí. Porque sí, mira, acá sí, hay sí. todo lo que es desafiante, por ejemplo, ¿no? Una actitud Claro, desafiante. una ¿no? actitud irritable. ¿En qué cuadra, no? Claro. ¿Por qué? ¿Para qué? Sobre todo, ¿para qué? Un fanfarrón, por ejemplo. ¿Qué se caracteriza por ser fanfarrón? Un fanfarrón, lo primero que se me viene a la mente sería pues una persona que, por ejemplo, como en farmacodependencia, una persona que no reconoce tener una enfermedad, ¿no? O fanfarronería tal vez está más relacionada, por ejemplo, yo tengo tal cosa, soy tan bueno en esto, soy mejor en esto. Como una personalidad histriónica, ¿no? Un histriónico también, por ejemplo, los psicópatas también pueden utilizar ese tipo Perdón, un narcisista, ¿no? Claro, narcisistas. Un ego muy elevado. Ajá, o psicópatas. Bueno, y ahora pasemos a la conciencia, ¿no? Y ahora pasemos a la conciencia, ¿no? No sé si nos estaremos pasando el tiempo, pero bueno, igual. Sí. Me parece que también corresponde decir a conciencia que se puede hacer toda una exposición acerca de conciencia, ¿no? Claro. ¿Tienes tú algún concepto de conciencia? Un concepto exactamente de la conciencia. Todo lo que abarcaría, pues, los estados de vigilia, de atención, y sin conciencia se podría decir de que no hay examen mental. Pues. Es como si la conciencia fuese todo es como si fuese la carpeta del ordenador, ¿no? El escritorio. El escritorio, sí. ¿no? Digamos, acá está el escritorio, ¿no? Claro. Y entonces yo tengo acá lo que es la atención, tengo acá lo que es el pensamiento. Claro. En carpetas, digamos. Tengo acá lo que es la percepción. Eso. Y los instintos. Pero si no hay conciencia, digamos que la conciencia es esto, entonces si no hay conciencia, pues no se puede hacer nada. Eso. Entonces, bueno, el paciente que está en trastorno de la conciencia no puede hacer un examen. No se puede hacer, ¿no? O el examen termina allí, ¿no? Hay un trastorno de conciencia, punto, confusional, un estado confusional. Claro. Yo me quedo con la expresión que esta de que la conciencia es como el escritorio me parece una muy buena analogía. Otra que he leído en un libro que se me ha quedado es decir que la conciencia es el teatro donde suceden todos los demás compartimentos de un examen mental, ¿no? O sea, claro, ¿no? Sí, es en la conciencia que se expresan los pensamientos, los sentimientos, la memoria, pues los instintos, la conciencia de los instintos, ¿no? Sí. Es interesante todo eso, ¿no? Sí. Pero, ¿qué podrían decir sobre la conciencia? Eso es algo que también lo manejan los neurólogos, ¿no? Claro. Los neurólogos se supone que son los más capos en hablar de conciencia, ¿no? Claro. Conciencia también decir que es un espectro, ¿no? Que va desde un estado de coma, ¿no? De no actividad cerebral, pero la persona está viva y tiene un grado de conciencia. Este grado de conciencia corresponde a un coma, digamos, hasta pues una hipervigilia, ¿no? Como un maníaco que está... En cuanto a la atención, pues. Claro, sí. Claro que tiene la conciencia también elevada, algo así, ¿no? O la atención, perdón, la atención elevada. Una cosa tan importante, por ejemplo, sobre la conciencia, es si está orientado, ¿no? Si es que el paciente, por ejemplo, ver si su orientación, si está orientado en tiempo, espacio y persona. Claro, en el examen mental ahí corresponde si está lúcido o no y orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Claro, orientado en tres esferas. A veces eso, por ejemplo, hay pacientes, y esto yendo un poco a la parte ya del pensamiento, o el lenguaje, por ejemplo, que son pacientes que tienen algún tipo de demencia, ¿no? Puede que sean muy prolijos en cuanto a su manera de hablar y a veces a las personas que no están entrenadas, ¿no? En el examen mental puede ser que le digan,
bueno, este señor está bien, ¿no? Habla todo, ¿no? Pero a ver, pregúntale sobre su orientación, pregúntale sobre dónde estamos, de repente no sabe, ¿no? Pues eso es algo importante también. Claro. De todos modos, señalar que en una demencia no hay en sí un trastorno de conciencia, sino, por ejemplo, un trastorno en la orientación o una falla en la orientación, ¿no? Pero están plenamente conscientes, ¿no? No sé. Y ahora sobre el lenguaje, ¿no? Que, por ejemplo, de acuerdo a algunas patologías, puede ser de que haya o un incremento en la velocidad del lenguaje o una disminución. Claro. ¿No? Una manera de evaluar pensamiento es el lenguaje, ¿no? Sobre todo que se refiere al lenguaje verbal, ¿no? Lenguaje verbal, no verbal, pero esta diapositiva que es sobre el lenguaje verbal, pues es ¿qué otro camino más directo a la evaluación de pensamientos, ¿no? Curso de lenguaje, pues taquilalia, bradilalia. Más bien será en casos de taquilalia como en la manía o en el consumo de drogas o en personalidades también. También Claro, personalidades. ahora sin que haya patología taquilálico, pues por ejemplo se señala que la gente de los Andes del Perú habla más pausado que gente de la selva o de la costa, ¿no? Y no indica eso que haya patología o no, sino claro, simplemente por ejemplo, acá son más que todo características. se caracteriza por la presión de la palabra, ¿no? Presión del habla. Como si estarían presionando, o sea, como si se estarían apurando. Eso lo menciona, creo, en el Honor y Delgado, en donde existe, por ejemplo, o por ejemplo, ¿no? Que yo soy de la costa, que tengo esa, por ejemplo, a veces me siento, hablo de repente como si me estarían presionando, lo que sea, ¿no? Como si estaría apurado. Eso, por ejemplo, es presión de la palabra, ¿no? Presión de... Y se ve también a veces en personalidades ansiosas, pero no necesariamente Claro. llegando a la taquilaria. Simplemente para diferenciarlo, ¿no? Porque Sí, tal pues. vez si dijéramos taquilaria sería una persona que estaría... Entonces, eso ya podríamos hablar de una manía, tal vez, ¿no? Eso sí. Y también hay un tipo de lenguaje, ¿no? Lenguaje no verbal, ¿no? Que eso también tú más o menos ¿no? Sobre la Sí, proxémica, que a ti sí, te la gusta también. proxémica, el manejo del espacio interpersonal, pero, por ejemplo, también el lenguaje y el lenguaje no verbal, la mímica, ¿no? La mímica que acompaña el lenguaje verbal, ¿no? Que no es importante tanto lo que Mímica, ¿no? dices como la forma en que lo dices, ¿no? Mímica. Mímica. Eso, un lenguaje, ¿no? Claro. Eso. Bueno, acá tenemos... bueno, dentro de las anormalidades, pues, ¿no? Sí, asociaciones laxas. Claro, usualmente siempre lo que hacemos es dividir entre curso, contenido y curso, ¿no? Sí. Entonces, cuando usamos ya el curso, es toda ¿cómo podríamos decirlo? El curso vendría a ser La fluidez, la ¿no? fluidez, Que ¿no? la fluidez, para llegar desde una idea a una idea B, ¿no? Por ejemplo, asociaciones laxas para la lógica que utiliza esa persona puede ser una lógica precategorial, ¿no? O una asociación laxa. Claro, asociación laxa vendría a ser, por ejemplo, yo digo una palabra, una oración, ¿no? Digamos, hoy día me encuentro, ¿cómo se encuentra? No, yo me encuentro bien, pero mi perro estaba algo extraño, y sin embargo, me caí y a la vez también tuve otras discusiones con mi hermano, como que no hay una relación entre cada frase que digo, ¿no? Como que todo va saltando, ¿no? De un lado a otro, es una asociación laxa. Claro. Yo también podría poner el ejemplo de una asociación laxa, digamos, me duele el pecho porque hubo un choque en Japón, los carros chocaron en Japón, algo así. O como También una puede ser. asociación laxa, como que, como que Cuando, descuadra un poco, cuando ¿no? se habla de asociación laxa podría estar relacionado también a un pensamiento disgregado también, ¿no? Sí, sí, Estar claro, una disgregado. tendencia a la disgregación, ¿no? O a la no lógica, a un uso de pensamiento no lógico, ¿no? Claro, el bloqueo, ¿qué vendría a ser el bloqueo, no? Es como que, por ejemplo, hay una conversación, ¿no? Y de pronto el paciente como que se queda en blanco, ¿no? Como Claro, decir, bueno, ¿y qué tal? Bueno, sí, está bien, está trabajando el otro día con mi mujer en el taller, y se queda así, ¿no? Como que claro, sí. no hay un proceso, ya no hay Claro, como un... una ausencia, ¿no? Ajá. Un bloqueo en el pensamiento. Ahora, bloqueo en el lenguaje, por ejemplo, bloqueo se puede decir que hay en pacientes esquizofrénicos, pero también en pacientes que son neuróticos como tales, pueden tener bloqueos, no poder decir ciertas palabras. Claro que correspondería más a un punto de vista
psicoanalítico o psicodinámico, ¿no? Que hay bloqueos en el lenguaje, ¿no? Sí, claro, puede haber Pero, bloqueos, sí, pero... bloqueos autoimpuestos o pero inconscientes, ¿no? claro, pero estaría más relacionado a un mecanismo de defensa, ¿no? Como Claro, que como una evitación de decir ciertas evitación. cosas. Y pero eso llegaría más que todo a un tipo de curso tangencial, ¿no? O escamoteador, ¿no? Sí, claro, cómo no. Claro. Ah. Ujú, sí. Ujú. Y la Yo persecución. lo decía, por ejemplo, se me viene a la memoria el papá de un paciente que no podía decir que su hijo se masturbaba, no quería escuchar tampoco la palabra cuando yo la dije, ¿no? Por ejemplo, como un bloqueo autoimpuesto en el habla, como cuando en los libros de Harry Potter la gente evita decir Voldemort, ¿no? Lo Bueno, claro. sustituye Voldemort por otra palabra, ¿no? Sí, Sí, es ajá, interesante. sí, Harry Potter, amigos. Harry Pero, o Potter. sea, lo que no entiendo es por ¿Qué qué. opinará el señor Pícoro? Lo que no entiendo es por qué no podemos moverse más allá de las varitas. Bueno, son cosas que. Sí, ¿Qué es la fascia? La fascia es simplemente no poder pronunciar la palabra, ¿no? sí, claro, pero afasia ya es un término ya más neurológico, ¿no? Pero entre lo Sí, neurológico y lo afasia. psiquiátrico. Sí, sí, sí. Y las estereotipas, los neologismos. Neologismo, secolalia, más parece en un cuadro psicótico, ¿no? Ujú. Estereotipo, Neologismo es crear una palabra, ¿no? O sea, sí, por palabras, ejemplo, pantirarico, por ejemplo. Esa palabra yo la creé con mi merfamónico. amigo Ricardo. Sí. Solo curé eso, güey. Borges también crea tiene muchos neologismos, ¿no? Es un Claro, inventor de palabras. sí, pero él se basa, por ejemplo, siempre en cosas exóticas, pues, ¿no? También. Como en este libro de Orbis Tertius, Claro, el Orbis claro, Tertius, sí. sí. Es En que interesante, sí. crea una especie de lenguaje también, ¿no? Hay Ujú. lenguaje, dice, hay una expresión, pero no la recuerdo, ¿no? Pero es para designar, este, luneció, por ejemplo, ¿no? Y da, ¿cómo se dice eso en esta lengua, ¿no? De Ukbar, ¿no? Claro. Bueno, ahora pasamos a pensamiento. Bueno, ahora pasamos a pensamiento. Ya, también un tópico amplísimo, ¿no? En una sola diapositiva. Pues, como lo señala, algo tan amplio, de todos modos tiene que ser reducido. Esa es otra cosa de Borges que dice él que para analizar un libro se puede reducirlo, ¿no? A lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, dice del Quijote, pues es un señor que enloquece y sale con su escudero, pues a vagar por unos cuantos meses, enferma y muere, algo así, ¿no? De eso se trata el Quijote, algo así, ¿no? Una simplificación Bueno, entonces, bárbara. ¿qué? En cómo simplificar el pensamiento, pues igual, ¿no? Por su curso, Y su por su contenido. contenido, Y nada eso, más. sí. Bueno, de qué otra manera se puede así simplificar, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco también sobre el De la pensamiento. orientación, por ejemplo, siempre eh, cuando escribo mi examen mental utilizo pues orientado a y los problemas del paciente, Ujú. por ejemplo, digamos, orientado hacia problemas en la dinámica familiar, orientado hacia problemas en la salud personal, alguna simplificación, ¿no? Ya, entonces haremos una simplificación. Por ejemplo, el curso de pensamiento, como puede ser circunstancial. Circunstancial, ¿qué Sí, quiere decir? Que pensamiento está lleno de circunstancial. detalles, ¿no? Es la Ah, típica señora que llega a tu consultorio y te comienza a contar. Tú le haces una pregunta y te comienza a contar desde el perrito, desde la claro, desde qué señora, vistió ese desde día, qué, ¿no? ajá, de Algo con quién totalmente se circunstancial, encontró, sino quién fue la amiga que le contó, por qué vino hasta mm, acá, o qué el relación clima tuvo esa, de ajá, el cierto clima, día, ajá, ¿no? con quién, ese es circunstancial. Pero vuelve otra vez o sea, te Pero dice, llega pero llega al a lo que te fin, sí, preguntó. Eso es circunstancial. Tangencial vendría a ser la persona que tú le preguntas algo y se va pues por las ramas y nunca llega al punto que le preguntaste. claro, Claro, igual, te puede contar sobre el perrito, te puede contar sobre cómo le fue, con quién se encontró, pero no llega a lo que te preguntaste, por ejemplo, ¿cómo usted llegó aquí? ¿No? Entonces, de repente nunca te dice cómo llegó eso, hasta aquí. claro.
Disgregado es pues cuando, como ya hemos dicho, ¿no? Asociaciones laxas, ¿no? O sea, digo una Claro. cosa, digo otra cosa, es todo disgregado. Y Casi como una embrollado, ensalada de palabras o una claro. ensalada de frases sueltas en todo caso. ¿Sí? Ujú. El embrollado, ¿cómo vendría a ser? Embrollado es que pues está luchando por llegar a la meta de la conversación, ¿no? O sea, Ujú. entre A y B pues pasa por Z, digamos, ¿no? Pero está esforzándose, ¿no? A diferencia de disgregado, que simplemente es un tiro al aire, ¿no? Embrollado es que pues está luchando consigo mismo, ¿no? Para, digamos, obtener los recuerdos y expresarse o dar una respuesta, ¿no? De todos modos, el lenguaje embrollado lo dices o, bueno, utilizas esta expresión para un lenguaje, o sea, para un paciente psicótico, ¿no? Que está Claro. embrollado. Y el escamoteador para un psicópata, ¿no? Porque Mm, usualmente es como un tangencial, pero intencional, ¿no? Porque el tangencial usualmente eso, digamos que pues no es una cosa, de repente es es un problema tal vez de de una lesión ajá, orgánica, una algo lesión así, ¿no? orgánica, claro, un problema ya Escamoteador más bien es como trastorno mental. manejo de información, ¿no? Exacto, o sea, yo digo una Impresiona, cosa, manejo de tú le preguntas información. una cosa y esa persona te comienza y Ah, dice, pero igual siempre se da a veces, ¿no? En ciertas personas mm, van a un examen psiquiátrico, ¿no? Y dice, y usted dígame cómo, para qué necesita el certificado médico, ¿no? Mire, ujú, ¿sabe qué? Yo soy abogado, bueno, yo soy electricista o lo que sea, y bueno, yo trabajo en tal lugar, ¿no? Y bueno, he estado toda mi vida trabajando en este negocio, pero, y no te viene la respuesta, ¿no? Entonces, eso, pero no es que él lo haga pues por un problema, ¿no? Es totalmente consciente de lo que está diciendo, es un escamoteador, ¿no? Finalístico es una persona pues adecuada, ¿no? Que tiene una conversión adecuada, por así decirlo, ¿no? Y Que también lo refieren, por ejemplo, en pacientes que finalístico es que utiliza muy pocas palabras y va directo al grano, ¿no? Utilizando pocas expresiones. mm, También, ¿no? Finalístico. claro, ¿no? Ujú. Empobrecido tal vez sería, ¿no? Sí, finalístico, empobrecido. Ujú. Muchas palabras, ¿no? Y como decíamos al final, puedes usar siempre, ¿no? Finalístico, pero de todos modos tienes que dar un pequeño ejemplo cuando escribes o redactas tu examen Mm, mental, a qué te refieres con esa palabra, ¿no? Sí. claro. Si, digamos, es una expresión que puede prestarse a más de una connotación, ¿sí? Ujú. Bueno, ahora vamos a pasar por lo que es las tendencias, los temas a los que usualmente sea el Mm, contenido, ¿no? Si es que está deprimido, pues ser pesimista. Si mm, es que, ¿no? Autodesprecio, claro, autoacusatoria. pensamientos. Nihilista, ¿no? Que ¿eso en qué estaría? ¿En qué estaría más relacionado al nihilismo? Puede ser tener un tipo de depresión también, ¿no? Como que Sí. encasillarse en una sola cosa, ¿no? Paranoide es Paranoide ya es, un contenido, ya es, claro. puede ser o basado en un trastorno de personalidad paranoide, pero recuerden que personalidad paranoide, más adelante vamos a hablar sobre eso, ya vendría a ser una condición premórbida para un tipo de esquizofrenia o un tipo de Un psicosis, trastorno ¿no? Un psicótico, trastorno claro. psicótico, ¿no? Sí. Sí. Eh, Disociación disociación esquizofrénica. esquizofrénica, ¿no? Ya muy específico, ¿no? Es Pero un contenido de disociación esquizofrénica. mm, Bueno, un tema, una tendencia expansiva. Más que sería una tendencia expansiva, tal vez sería un contenido mágico, tal vez, ¿no? De ideas de grandeza, ideas sobrevaloradas, ¿no? Podría ir por ahí, claro, ¿no? sí, Delusivo, delirante, ideas delusivas, ideas delirantes. Pero primero por eso tenemos que saber qué es el delirio, ¿no? eso, Es una creencia, pues, falsa, ¿no? claro, Eso es una lo que es. creencia Esa es falsa. la definición, ¿no? Mm, Pero bueno, más adelante cuando hablemos sobre categorías, ahí van a ver de que pues no se sabe si es que las cosas son verdaderas o falsas, pero eso depende del claro, juicio y son cosas un poco complicadas, pero lo que realmente importa es de que, por ejemplo, si un delirio es una idea falsa nada más, ¿no? mm, Persona que, por ejemplo, puede decir, yo soy el Napoleón, ¿no? algo así, claro. Sí he escuchado varias veces, hay personas Claro, o yo que... soy Jesús también, ¿no? Ah, Sí, eso es muy común, ¿no? En sí. nuestro medio que somos fervientes Mm, católicos, bueno, ajá, eso. con algunas Ahora, excepciones. de pensamiento precategorial, ¿no? Toda una discusión, ¿no? Claro, De qué ajá. es precategorialidad. Que eso será, un El continuará. premedio, sí, Este es continuará, voy a ponerlo acá. eso. Continuará. Continuará. Continuará.
mencionar en el próximo video. Eso. Ya, pues, a ver, Ahí está. hipocondríaca, obsesivo-compulsiva, fóbica, Claro, pues. histérica. Eh, Creo que cada uno es un tópico. Seguimos, a ver, pasamos pensamiento. claro, podemos pasarlo, ¿no? Ya, distorsiones, Y... percepción. ya estamos en Ya, percepción, ¿no? Bueno, también otro. es todo un tema, pues, ¿no? Claro, sí. La percepción, ¿no? Pero, o sea, en el examen mental, básicamente, o sea, para simplificarlo, se pone, por ejemplo, si no hay, o sea, es bien necesario señalar si hay o no hay presencia de alucinaciones, ¿no? Entonces, lo que yo escribo cuando no las hay es no hay conducta alucinatoria durante el examen, ¿no? Durante la entrevista, Claro. algo así, ¿no? Eso para señalar que no hay fallas en percepción, ¿no? Y si las hay, bueno, si hay ya es todo un tema, ¿no? Sí. Claro, a veces tampoco no es recomendable hacer negaciones, pues, ¿no? Pero es inevitable en realidad, claro. pues, ¿no? Como tú podrías decir, Claro. tal vez, A ver, ¿cómo ponerlo falsedad en del juicio, positivo? juicios adecuados, no sé. Sí. Una percepción, pues, primero que hay que tener que la percepción, tenemos que saber lo que es una representación, una representación, una alucinación, ¿no? Eso, una representación, pues una imagen mental, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, puedo, está acá el objeto físico, que es el señor Pícoro, Claro, y lo estoy viendo, ¿no? Ahora, si está fuera de mi campo visual o yo pensándolo, puedo tener una representación del señor Pícoro, ¿no? Y lo puedo ver en detalles, ¿no? Un figurín con una capa blanca, de piel verde, es un humanoide, ¿no? Sí. La figura tiene los ojos Pero, abiertos. ¿y qué pasaría si el señor Pícoro, por ejemplo, lo veo acá, por ejemplo, pero no está? Eso vendría a ser una alucinación. Exacto, O sea, no sí, está, eso sí, es una sí. alucinación. Y nada más. Pero tiene sus características que más adelante podríamos tocarlo en otro video también, ¿no? Sí. Es tema también de... Ajá. Sí. Y es tema también de discusión porque hay también lo que es la alucinosis, lo Claro. que es la pseudoalucinación también, ¿no? Y bueno, bueno, de acá, por ejemplo, podríamos tocar, a ver, ¿qué es lo que más nos interesaría, ¿no? Las Bueno, alucinaciones, por ejemplo, ¿qué tipo de alucinaciones podemos tener, ¿no? Visuales o auditivas, claro, ¿no? con los cinco sentidos, ¿no? O sea, gustativas, olfatorias, que más bien indican que esa persona tiene un componente ya orgánico, ¿no? Claro. Y las más comunes que son las auditivas, ¿no? Las auditivas que son alucinaciones, pero por ejemplo nuestros pacientes que están más relacionados a esquizofrenia, ¿no? Claro, ellos están más relacionados a lo que es las pseudo alucinaciones, ¿no? Que vendrían a ser, por ejemplo, tipo alucinaciones auditivas de tipo comandatorias, ¿no? O alucinaciones de tipo bueno, comandatorias o que son de perjuicio, ¿no? Bueno, chicos, como ustedes han visto, es como un pequeño resumen de examen mentales introductorio, ¿no? Están la mayoría de las partes, no todas, ¿no? Yo les voy a mostrar ahorita una diapositiva, ¿no? Que habla más o menos de las partes, ¿no? Más o menos conforman el examen mental, pero evidentemente, no abrió. Evidentemente, el examen mental, en un minuto, voy a abrir la diapositiva, es que me puse a abrir, pero parece que no abrió. Ya. Evidentemente, en cada exposición vamos a ir ahondando en cada uno de estos
de cada ítem del examen mental, ¿no? Bueno, y como dijimos, ¿no? El concepto de enfermedad mental está formado por la ruptura de la biografía del paciente. No cualquier cosa que sea normal quiere decir que tenga la persona un trastorno mental, ¿no? Tiene que haber pérdida de la autonomía, sufrimiento subjetivo, y los familiares, y en los familiares y con la sociedad haber una ruptura, ¿no? Es que la familia te diga, ha cambiado, no se relaciona con nosotros, no es igual. Se presenta como un conjunto de síntomas y síndromes que posibilita su reconocimiento diagnóstico. La psicopatología psiquiátrica estudia las alteraciones patológicas de la vida psíquica, como le digo, ¿no? Es lo patológico, por eso es psicopatología. Permite identificar los síntomas y signos de trastorno, semiología. Es como la semiología, pero de lo patológico, netamente, no es la semiología de lo normal en la mente, no, las conductas, es la semiología directamente de lo anormal. Tenemos síntomas, signos y síndromes, ¿no? De los trastornos mentales, que son síntomas, alteraciones subjetivas, obviamente, del paciente, ¿no? Y los signos pueden ser percibidas por el observador. Las áreas de exploración, estas son las áreas, ¿no? Aspectos generales de actitud, o porte y actitud, como lo tenemos y van a exponer: conciencia, orientación, atención, pensamiento, lenguaje, sensopercepción, afecto, psicomotricidad, sueño y apetito, conciencia, enfermedad y juicio. El aspecto general, bueno, viéndolo a grandes rasgos, ¿no? Podemos ver edad cronológica, condiciones de higiene, aliño, actitud, fase, y como les dije, en cada tema vamos a ir ahondando, ¿no? Alerta y nivel de conciencia, ¿no? Como hablaba, ¿no? Es la actividad mental que permite darse cuenta del mundo exterior e interno, ¿no? Por eso en psiquiatría tenemos conciencia de lo externo y conciencia del yo inclusive, ¿no? Pero tampoco ahondamos tanto eso con ustedes, ¿no? Porque la conciencia del yo es algo bastante complicado y complejo. El estado de alerta puede ser hipervigil, alerta, vigil, hipovigil, somnoliento, confusión de patologías dan estos estados de conciencia como el delirio. El delirio es el trastorno confusional agudo, ¿no? Que puede venir por una fiebre, o otro tipo de patología que sea orgánica, siempre de causa orgánica, ¿no? Demencia entre confundido y perplejidad, ¿no? Y en la demencia sabemos, ¿no? Que es una enfermedad que da en los adultos mayores, ¿no? Y que va alterando la conciencia, la memoria, perdón, va alterando la cognición y otras actividades del pensamiento, o sea, va deteriorándose la persona lastimosamente, ¿no? Y el estado crepuscular o estrechamiento tubular de la conciencia, ese es un tema aparte que ya lo vamos a ver cuando nos toque conciencia propiamente para que lo entiendan. Orientación, denominada orientación al complejo de funciones psíquicas que nos permite darnos cuenta. Disculpa, doctora, tengo una pregunta. Dígame. Por favor, ¿cuál es la diferencia entre hipervigil y alerta? Por favor. Ya. La persona alerta puede ser una persona que esté normal. O sea, el vigil, la persona está alerta como usted o yo. En cambio, el hipervigil va a ser la persona que está más, puede ser en un cuadro de ansiedad, o que, por ejemplo, no haya tenido un estrés postraumático o un trauma reciente y tenga miedo y esté súper vigilante de que no lo vuelvan a asaltar. En una persona maníaca o con hipomanía va a estar hipervigil, ¿no? Y va a estar en alerta, pero más de lo normal. Nosotros ahorita cuando estamos en vigilia, estamos alerta, no estamos en el estado de sueño, ¿no? El alerta normal, digamos, ¿no? El hipervigilia es la alerta ya exagerada, ¿no? Que la ven las personas con los ojos más abiertos, intranquila usualmente, ¿no? Que está viéndolo todo, ¿no? Que está, digámoslo así, como ejemplo, ¿no? Como lista para escapar del tigre, por así decirlo, ¿no? O sea, lo relaciono siempre yo es el ejemplo del tigre con hipervigilia, porque no se olvide que tenemos nuestro componente en nosotros ancestral, ¿no? Entonces, en realidad, el ser humano reacciona
de la hipervigilia de cierta manera en que es como que está listo para correr, ¿no? Para reaccionar rápido, ¿no? Inclusive la persona que está con hipervigilia por cierto tiempo empiezan a doler los músculos, ¿no? Porque se contracturan, ¿no? Tiene los ojos más abiertos. Después de estar en hipervigilia puede ser que se canse, ¿no? Porque es como que está listo para que alguien le haga algo, ¿no? Esa es la hipervigilia. Lo va a encontrar usted con los ojos más abiertos, tal vez puede respirar más rápido, ¿no? Puede tener palpitaciones algunas veces, ¿no? Puede tener taquicardia, ¿no? Está en un estado exaltado, ¿no? De alerta, ¿no? En cambio, la alerta vigil, como dice aquí, es el estado normal. Hipovigil, que puede ser cuando estemos un poquito con sueño, no es lo mismo que cuando estamos con sedación, ¿no? O la somnolencia de una enfermedad, de un trastorno del sueño, ¿no? Como hay enfermedades que dan somnolencia que prácticamente la persona no puede prácticamente mantenerse despierto, ¿no? Cuando está con un poco de sueño, uno está recién levantado, o puede estar resfriado, ¿no? O en enfermedades como en una psicosis, ¿no? Que ya llega en el crecimiento del pensamiento, ¿no? Bueno, depende de la patología, pero que está con menos estado de alerta y de vigilia, ¿no? Y claro, la hipovigilia ya puede ir bajando, ¿no? A somnolencia, confusión, estupor, ¿no? Etcétera. ¿Me entendió o quedó un poco más confundido? La alerta es lo Sí, normal. sí, doctora, gracias. Ya te entendí. La alerta es lo normal, ¿no? Hipervigilia es que está demasiado en hiperalerta, ¿no? Y la orientación denomina orientación al complejo de funciones psíquicas que nos permite darnos cuenta a cada instante de la situación real en la que nos hallamos. Temporal, preguntar qué vamos a preguntar, ¿no? Día, fecha, hora, mes y año para ver qué tan orientado está en el tiempo. La espacial, ¿no? El preguntar el lugar en que se encuentra, ciudad, dirección personal. Personal, ¿no? Es la propia identidad, es lo último que se pierde, ¿no? Cuando ya la orientación personal está afectada, ya no tiene que llamar la atención, ¿no? Porque usualmente la mayoría de las personas va a poder responder a su nombre, por lo menos, ¿no? Precisando su propia identidad, pues psíquico y la de los otros, a lo psíquico y sus funciones. En realidad, lo psíquica aquí no está tan claro. Nosotros lo dividimos en realidad a lo psíquico en temporoespacial más que todo. Lo autopsíquico es más que todo a la propia identidad. Y ahí, esto es lo psíquico, ¿no? Tiempo y espacio. Eso lo voy a corregir, no sé por qué quedó después de me ha chipado eso. Atención, ¿no? Orientación y fijación de la conciencia del hombre sobre un otro objeto y fenómeno del mundo externo e interno, ¿no? O sea, es la capacidad que tenemos de poder fijar nuestra parte mental, ¿no? Poder concentrarnos en algo, ¿no? Atender a algo, ¿no? Fijar la conciencia, ¿no? O nuestra parte mental en un objeto, ¿no? Y puede haber hiperprosexia, ¿no? Demasiada atención, hiperprosexia o distrabilidad, ya la vamos a ver mejor, ¿no? Puede parecer un poco raro. Hiperprosexia es más entendible en realidad, ¿no? Que es poca atención, puede ser por sueño, ¿no? O que la persona de discapacidad da mucha bipolaridad, o que simplemente la persona esté distraída, ¿no? Que no le interese el tema, por falta de motivación pasa mucho, ¿no? Pero se va a explicar mejor, ¿no? En cada parte, ¿no? Para que lo entiendan mejor, porque no son las únicas alteraciones de la atención. Pensamiento, como hemos visto, la función mental que permite la construcción, elaboración y comunicación de símbolos mediante los cuales se estructuran conceptos, creencias e ideologías, ¿no? Se estructuran las ideas, ¿no? Y por eso es que se relaciona también mucho con lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es la expresión del pensamiento y a través del lenguaje podemos ver si se pueden estructurar ideas, cómo es la unión de las ideas, etcétera, ¿no? Y se va a dividir en curso formal el proceso, ¿no? Que es como la persona agrupa sus ideas y las asocia, cómo piensa, si es incoherente, como estábamos hablando, si es ilógico, o sea, no se le entiende nada, no son palabras sin sentido, o ni siquiera la palabra se le entiende, o disgregado, ¿no? Que va diciendo ideas, pero
su unión es laxa, ¿no? Y no puede completar un mensaje completo, sino va dando ideas distintas, ¿no? Y unidas puede ser porque suenan igual, ¿no? Porque por determinación, etcétera, que lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos pensamientos. Contenido se refiere a lo que la persona piensa, ¿no? El tipo de contenido, ideas, creencias, percepciones, obsesiones, ideación suicida. Aquí en el contenido puede ser que cuando tengamos el delirio, sepamos el contenido del delirio, ¿no? Como dijimos, es una idea falsa, ¿no? El delirio es una creencia falsa, ¿no? En realidad, una idea delirante es una idea falsa, ¿no? Y el conjunto de ideas delirantes es el delirio, ¿no? Pero es una creencia falsa, pero que además de falsa, es inmodificable, ¿no? Es irrefutable para la persona que ustedes le digan, ¿sabes qué? Mira, es difícil que vos seas el rey de España porque aquí está tu acta de nacimiento y aunque le mostrés con lógica, la persona te lo va a discutir porque para ella es su realidad, ¿no? Es una idea falsa, irrefutable por la lógica, ¿no? Para la persona que está sufriendo el delirio, ¿no? Que puede ser o no congruente con su estado de ánimo, es decir, hay personas que se van a sentir felices con sentirse una divinidad o ser un rey, pero hay personas que se van a sentir amenazadas, ¿no? El delirio puede ser de persecución y que al contrario no sea congruente con su estado mismo, sino que le cause sufrimiento, ¿no? También se evalúa organización y convicción, ¿no? Que la convicción que tanto que segura está, ¿no? Porque si no está tan seguro, puede ser una idea sobrevalorada, ¿no? Que es un paso al delirio, pero estamos a un paso que se lo puede ayudar más fácil a la persona, ¿no? Con medicación más fácil pueda salir, ¿no? Porque está como que formándose el delirio, pero todavía no está del todo anclado, ¿no? Y la velocidad también del pensamiento, si está bradicíclico, es decir, un pensamiento más lento, que puede ser una patología mental o un cuadro inclusive orgánico que hace que la persona no esté más lenta, o inclusive que tengamos sueño. Cuando estamos resfriados, nuestro pensamiento está un poquito más lento, ¿no? Pero en la enfermedad mental se nota más claro en la depresión, por ejemplo. La persona inclusive habla más lento, más despacio, se le escucha el sonido más bajo, ¿no? Y en la taquicardia en realidad es cuando la persona está más verborreica, o sea, te habla mucho, muy rápido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy levemente bradicíquica, ¿no? No estoy hablando tan rápido ni tan recorrido, ¿no? Y estoy un poco ronca, ¿no? Hay veces que yo hablo más rápido, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser taquicardia. La persona usualmente taquicardia da muy comúnmente en hipomanía, en manía, ¿no? O un estrés postraumático también que la persona haya acabado de vivir un estrés y la persona tiende a querer verbalizar inconscientemente. Eso es normal que la persona empiece a hablar el acontecimiento. Y algunas veces no necesariamente tiene que estar taquicíquega, pero por el estado de agitación, ¿no? Y estrés, pueden llegar a hablarte más rápido y a querer contarte y a hablar de los detalles, ¿no? Y hablar solo de eso, ¿no? Entonces son cuadros en que puede dar aceleración, ¿no? En el pensamiento y lo vas a notar mucho en el lenguaje, ¿no? Y aquí están los cursos, lineal, circunstancial, tangencial, que se lo va a explicar mejor, ¿no? Porque toma su tiempo explicarlo para que lo entiendan. Y aquí volvemos a la velocidad, ¿no? Taquicardia y bradicárdia. Aquí están los contenidos, ¿no? De las ideas delirantes son fuera de la realidad, irreductibles a la lógica, permanecen en el tiempo y pueden ser entre algunos de estos, porque hay bastantes contenidos, pero entre algunos, ¿no? De daño, ¿no? O perjuicio, como les decía, celotipia, ¿no? Puede ser delirante. Hay de cero normal, pero cuando ya es un delirio, pues se le llama celotípico o celotipia, religioso o místico religioso, o puede ser solo místico. Hay fantástico también, de culpa, ¿no? Queda mucho en los depresivos. Nihilista, que es súper, es igual, eso lo tenemos que estudiar mejor, ¿no? Porque es como que la persona siente que una parte de él se está muriendo o él está muerto, ¿no? Por eso le digo que hay delirios que son muy raros para nosotros, ¿no? Pero la persona realmente lo está viviendo. Pero hay más delirios, inclusive de erotomanía, que la persona cree que alguien está enamorado de ella, ¿no? Etcétera. Ideas obsesivas, ¿no? Estas son ideas igual fijas,
pero la persona sabe que es absurda, que es intrusiva, ¿no? Y le da ansiedad, ¿no? La persona sabe que es su idea, pero también sabe de que no se la puede sacar, ¿no? Y le desespera no poder sacársela. Por ejemplo, yo tuve el otro día una paciente que me decía, doctora, yo soy dentista y se me ha metido la idea que mis muelas están tapadas y me las tengo que sacar. Y yo sé que no están tapadas, yo soy dentista, ya me he hecho todas las pruebas, yo sé, y ya esto tiene su tiempo, pero esa idea sigue de forma circular y no se sale y me desespera, ¿no? Eso es una idea obsesiva. Y usualmente tienden a hacer un ritual para calmar la ansiedad que le produce la idea, ¿no? Y pueden haber muchos contenidos de validez obsesiva, desde la limpieza, ¿no? Que creo que en las películas es lo que se trata mal de las ideas obsesivas, ¿no? Cuando las personas se tienen que lavar cierto número de veces las manos, ¿no? Tienen ciertos protocolos, ¿no? Con la limpieza. Pero pueden haber hasta sexuales, ¿no? Que hay personas que... Y usualmente les da a personas las sexuales que más bien pueden ser religiosas o que piensen que eso es algo malo y tener ideas que les molestan porque puede ser, yo tenía un paciente que me acuerdo que me decía que tenía una vez una señora, él era obsesivo, ¿no? Pero una señora le dijo que estaba caminando raro, como si fuera gay, o sea, fue un comentario homofóbico, evidentemente, pero a él se le quedó, ¿no? Y él tenía novia, todo, ¿no? Y creo que era que en ese momento tenía un problema con el pie o algo así, pero él se le quedó y empezó a tener ideas de imaginarse él con hombres, ¿no? Y no podía, y se sentía tan mal, ¿no? Porque él decía que le estaba engañando a su novia, ¿no? Que como entonces había engañado a todas sus novias, ¿no? Y empezaba a hacer pequeños rituales de bañarse porque se sentía sucio, ¿no? Hay otras personas que son religiosas y empiezan a tener igual ideas sexuales y dicen, ¿cómo puedo tener? Estoy enfermo, ¿no? O sea, una obsesión siempre va al tema de que son ideas que le vienen a la cabeza a las personas, que son fijas, que son como un círculo vicioso que no se van, ¿no? La persona no las quiere, pero están ahí como intrusiva, es una idea intrusiva, es como que se les entra sin preguntarle, ¿no? Y ellos saben que no es real, algunas veces dicen que son absurdas la mayoría de las veces y les causa mucha ansiedad, ¿no? Y las ideas sobrevaloradas es lo que les decía, ¿no? Pueden tener estas, ¿no? Ideas pasivas de muerte, ideación suicida, pero que no están seguros, ¿no? No tienen planificación, ideas de minusvalía, ideas de culpa, pretendencia, pero uno los puede convencer de que esa idea no es lógica, ¿no? La idea es sobrevalorada, uno puede razonar todavía con el paciente, ¿no? Cuando ya no se puede razonar con el paciente, ahí ya estamos frente a un delirio. Y en el lenguaje no se ve de la articulación, lo prolijo, la verborrea, taquilalia, bradilalia, vociferante. No se describen las características físicas del habla, espontaneidad, rapidez, presencia de inflexiones, ritmo, intensidad. Por ejemplo, hablar entrecortado, monótono, monosilábico. Esto es solo una parte pequeña, porque el lenguaje en realidad es bien interesante y lo vamos a ver mejor cuando expongan. Yo igual les voy a poner videos después de la exposición para que se entienda mejor. Sensopercepción, ¿no? Es la parte ya de la sensopercepción, ¿no? Sensación y percepción. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos puede estar alterada. ¿No? Aquí podemos inclusive, no necesariamente que sea solo alucinación, ¿no? Aquí vamos a describir inclusive, digamos, ¿no? También las cosas que pueden ser por otro tipo de enfermedades, o la sensación de hormigueo que puede haber en ansiedad, o la falta de sensibilidad, ¿no? En pacientes que han tenido un ACV. Todo eso igual se pone en sensopercepción, ¿no? Pero en psiquiatría, ¿no? Más específicamente, vemos las alucinaciones e ilusiones, que lo vamos a entender mejor, ¿no? Los conceptos cuando lo veamos en esta parte. Pueden implementarse en referencia a uno o el entorno, el sistema sensorial implicado, describir el contenido de la ilusión o de la alucinación, ¿no? La ilusión es como un error de percepción, pero que no se pudo comprobar, ¿no? Que por mala vista o en la noche veamos un arbusto y pensamos en una persona, ¿no? Y nos fuimos corriendo y no comprobamos que no era. Porque el error de percepción, podemos decir que es error porque la persona vuelve a mirar y se da cuenta que era un error, ¿no? La ilusión es que hay el objeto pero está distorsionado, ¿no?
por vista, por un momento de estrés, etcétera. En cambio, la alucinación es una percepción sin objeto, así claramente, ¿no? Que ven cosas que no están y que nadie más ve, que escuchan cosas que nadie más escucha, ¿no? O en el cuerpo también, porque hay alucinaciones no corporales, ¿no? Senestésicas y sinestésicas, ¿no? De describirlas, hay otras alucinaciones que son, por ejemplo, las hinagógicas y hinapómpicas, que son más en trastornos del sueño, o pueden venir de vez en cuando, ¿no? Poco antes del sueño o antes de despertar, ¿no? Que uno tenga alguna vez una sensación de que alguien se echó en su cama antes de dormir, o al despertar, ¿no? Que igual algún tipo de alucinación, puede ser una sola vez en la vida o rara vez, se puede considerar fisiológica, ¿no? Porque todavía están las hormonas del sueño, ¿no? Y estamos prácticamente en un estado todavía de ensoñación, ¿no? Se podría decir así. Entonces, una alucinación en este aspecto no es patológica. Cuando ya llega a ser patológica es cuando es muy seguido y se da un trastorno del sueño. Un ejemplo es en narcolepsia o en parálisis del sueño, que lo vamos a ver también cuando nos toque ver sueño. Momentos de estrés del paciente, despersonalización. Esto pasa y hay la despersonalización y la desrealización. Cuando la persona está muy ansiosa con mucho estrés, puede pasar que se mira al espejo y aunque se reconozca, dice, me siento rara, me veo rara, ¿no? Esa es la despersonalización. Sentirse rara con ella misma. Y la desrealización es sentir que el mundo parece una obra de teatro o está raro, ¿no? Por eso pasa mucho en estrés o en un estrés postraumático, que de repente te cambia la vida y te da esa sensación rara de que no sé qué es lo que está pasando, todo está tan raro, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? Es eso, ¿no? La desrealización. Bueno, como les decía, la ilusión es la deformación de un estímulo sensorial, o sea, un error sensorial en otras palabras, pero que muchas veces las personas no llegan a comprobar, ¿no? Por miedo, etcétera, ¿no? Si fue un error o no. Cuando se comprueba, se le dice un error sensorial directamente, ¿no? Y la alucinación es una percepción sin estímulo, simple, ¿no? El problema está en la percepción, o sea, cerebral, ¿no? No está en los órganos de los sentidos, ¿no? No está en la sensación, ¿no? Que uno siente. En la percepción, ¿no? Se da a nivel cerebral, ¿no? Y podemos tener visuales, auditivas, olfatorias, gustativas, táctiles, sinestésicas y sinestésicas. Desde las táctiles, sinestésicas y sinestésicas son ya las corporales, ¿no? En el afecto, ¿no? Vamos a tener el humor o el ánimo, ¿no? Es la emoción sostenida que colorea la percepción que tiene la persona de su mundo. Es la parte de la afectividad, ¿no? Y eso también lo vamos a ver mucho mejor, ¿no? Cuando lo veamos, porque afectividad es complejo nomás. Es grande, psicomotricidad, ¿no? Aquí describimos todo, ¿no? Desde si camina bien, si no camina bien, agitación, inquietud, catatonía, manierismo, tics. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Apáguelo, por favor. Pueden haber los tics aquí, los movimientos parkinsonianos, los temblores, la convulsión, la hipermimia, la hipomimia. El juicio, que también lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a entender mejor, que está unido con el juicio y el raciocinio, ¿no? Lo vamos a explicar porque acá está muy poco explicado, y cuando toque juicio y raciocinio lo van a entender, ¿no? Esa capacidad que tenemos de tener un juicio, ¿no? ¿No? Que podemos elegir entre dos ideas, ¿no? Y decir, esta es la idea, ¿no? Y el raciocinio, ¿no? La comprobación de ese juicio, pero lo vamos a entender mejor cuando nos toque. Y la introspección, ¿no? Es la conciencia de enfermedad y comprensión que el paciente está enfermo o no. La introspección intelectual, la introspección emocional. Otra parte que no siempre lo ponemos en examen mental, pero que a mí me gusta preguntar, y es bueno que lo pregunten, es la prospección, porque es la prospección a futuro. Nos ayuda mucho para saber, aunque no crean, algunas veces el paciente puede ocultar mucho su estado de ánimo, pero en la prospección sale, ¿no? Cuando su idea es muy negativa al futuro, hay algo en afectividad está afectado, ¿no? Por eso es bueno preguntar qué piensa el futuro, qué es la prospección, cómo lo ve, y ahí se van a dar cuenta. Bueno, chicos, como les digo, ya nos estamos pasando de hora, creo. Si tienen más dudas del cuestionario, háganmelas, por favor, y yo les voy a ir respondiendo ya. Que tengan buen día y buen provecho. Hasta luego. Gracias, doctora.
Ya, hasta luego. Hasta luego. chicos. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Buenos días. Buen día.